Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por estar en contacto con este su programa Más cerca estoy. Gracias también a todos aquellos que continuamente sirven a Dios como un canal de bendición para que el conocimiento, la verdad pueda llegar a tantas personas por medio de el trabajo que realizan en forma sacrificada, en forma entregada, y eso es valorado por el Dios Altísimo. Qué bendición que hoy podemos estar juntos para estudiar un tema tan importante, un tema extraordinario como el tema que vamos a tratar sobre el chip. Vamos a conocer cosas interesantes en ese aspecto, grandes desafíos que se abren ante nosotros. Todo eso lo vamos a ver en breve cuando iniciemos este estudio de el chip. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En esta hora, Señor, te agradecemos el espacio y la oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra, de estudiar temas como este, tan importante, trascendental, vital para cada amigo y cada hermano. Por eso te rogamos en esta hora que nos guíes con tu Santo Espíritu. También te rogamos, Señor, que visites, que asistas en una forma especial cada persona, cada familia, cada hogar, cada situación que está allí contenida en la lista de oración. Sé tú, Señor, quien respondas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por recordarnos que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Que nuestra fe se fortalezca en ti. Guíanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, dispuestos a recibir el conocimiento de la palabra y sobre todo todos los conceptos que habremos de exponer en el estudio de hoy, el chip. Este estudio interesante sobre este fenómeno que en momentos como estos, en momentos de incertidumbre, cobra entonces una relevancia especial, sobre todo en los medios y en cada plataforma donde la gente se mueve, donde la gente comparte, y surgen grandes inquietudes, y el desafío es mayor cuando no se posee todo el conocimiento, toda la luz en un sentido, y por eso hemos decidido realizar este estudio sobre el chip. ¿A qué se refiere esa terminología? El chip, ¿en qué consiste ese artefacto? Bueno, un chip es un pequeño aparato que puede grabar una gran cantidad de información gracias a circuitos integrados. Así que un pequeño dispositivo conteniendo mucha información mediante circuitos integrados, es lo que se conoce como un chip. A ese dispositivo es que se le llama un chip. ¿Cuándo aparece esto por primera vez? Para dar un dato histórico de manera breve. Bueno, ocurre en el año 1958, ya hace buen tiempo. Y el primero que el primero que trabaja en este sentido, haciendo de manera pequeña un circuito integrado con información, es un ingeniero norteamericano que llegó a recibir el Premio Nobel de Física en el año 2000. Recibe este premio debido a la gran contribución que hizo este hallazgo, este descubrimiento, el cual él pudo fabricar en el año 1958, este dispositivo. Cuando él lo creó, cuando lo formó, era del tamaño de un clip, de esto que se toman para pisar papeles en una oficina, del tamaño de un clip era. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, hemos visto cómo se reduce hasta la forma y el tamaño que vamos a describir hoy cuando abordemos justamente esa parte en nuestro tema. Gracias a ese descubrimiento de este ingeniero llamado Jack Kilby, ingeniero norteamericano, Jack Kilby, gracias a su descubrimiento, hoy en día todos los aparatos, escuche bien, todos los aparatos que nosotros utilizamos de manera común y corriente, todos los artefactos, todo lo que son los electrodomésticos, todos contienen estos circuitos integrados en formas de chip o microchips. Así que la tecnología, la aplicación de lo que tiene que ver con la ciencia ha logrado un gran avance gracias a este descubrimiento de ese ingeniero norteamericano. Hemos visto en películas, especialmente películas de ciencia ficción, donde se lleva una persona a un laboratorio o a un quirófano para insertarle un chip bajo una muela, por ejemplo,
como muchos recordarán una de esas filmaciones cinematográficas, o implantarle el chip en algún área del cerebro o en alguna otra área de su cuerpo. Pero esto que hemos visto en las películas, en la ciencia ficción, proyectando algo para el futuro, déjenme decirles que eso ya llegó. Como alguien dijo, el futuro ya llegó. Estamos en presencia de ese tipo de dispositivo, del chip, que puede acumular esa gran cantidad de información en circuitos integrados, que ha revolucionado nuestro mundo. Y ya lo que tiene que ver con el implante de ese dispositivo en áreas biológicas, esto ya está siendo una realidad. De hecho, podemos decir, cuando estudiamos el espectro de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se añaden situaciones unas a otras, que la ciencia realmente en este momento ha hecho que la historia tenga prisa. La historia quiere llegar como a un desenlace y por eso vemos descubrimientos, inventos, hallazgos de gran magnitud que impactan sobre todo la vida del ser humano en esta primera parte del siglo XXI. En cuanto a estos descubrimientos y estas aplicaciones basadas en los chips y microchips, tenemos que decir que la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos de Norteamérica, han estado realizando investigaciones y presentaron recientemente los hallazgos y los logros en ese campo de la medicina. Ellos han estado experimentando que por medio del contacto de un microchip que dentro tiene información genética, carga genética, por medio de esto han logrado que entrando en contacto ese dispositivo con tejidos, con células y aún con órganos del sistema, puede regenerar cuando hay algún tipo de degeneración, cuando hay algún tipo de problemas que se le ha suscitado, cuando se ha afectado algún tipo de tejido. Y estos hallazgos han sido presentados y sustentados por estudios bien detallados, no solo por la Escuela de Medicina de esta universidad estatal en Ohio, sino también por la escuela o el colegio de ingeniería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbus, Ohio. Así que estos grupos de científicos han estado presentando los logros en ese campo de la medicina y han logrado demostrar cómo este tipo de dispositivo, con una carga genética, repito, con ADN, ARN, puede lograr reparar una célula que ha estado en deterioro, un tejido, y los primeros experimentos los realizaron con ratones, ratas de laboratorio. Y uno de los experimentos que mostraron de manera detallada como un ejemplar de lo que esto puede hacer en un organismo vivo fue justamente con las ratas, donde ante la herida profunda y la pérdida de tejidos en una pata de una de las ratas, se le colocó este dispositivo, este chip con esta carga genética, y al contacto inmediatamente comenzó un proceso de regeneración que en 2 semanas ya se notaba la diferencia, porque los tejidos en el área que estaba afectada y donde había perdido incluso gran parte de la carne esta rata ya estaban en recuperación franca. Así que estos estudios han sido presentados desde el año 2018, o sea, hace ya casi 2 años que esto se ha estado presentando, y desde entonces los experimentos han tomado a personas, o sea, se ha estado realizando ahora experimentos en humanos para ver cómo pueden regenerar también células, tejidos y órganos a partir del material genético que es colocado dentro de esos dispositivos. Permítame decirle, en ese mismo sentido, que el porcentaje de eficacia de este método que están utilizando en la Universidad de Columbus, Ohio, es de un 98%, el nivel de eficacia. Así que se ha logrado mucho en ese sentido. Y hablando acerca de dispositivos que entran en contacto ya con los humanos, tenemos que avanzar el hecho de que practicar esto con organismos biológicos, lo que tiene que ver con la implantación de un chip o un microchip, no es nada novedoso para nosotros en este momento, porque hace ya aproximadamente 2 décadas que esto se está utilizando sobre todo con las mascotas. Cuando alguien tiene que realizar un viaje, sobre todo de un país a otro, de un continente a otro, y lleva su mascota,
se le ha implantado desde hace casi 2 décadas un microchip del tamaño de un grano de arroz. Del tamaño de un grano de arroz se le ha implantado en alguna área de la cabeza específicamente. Esto con el objetivo de tener una descripción de esa mascota específica y también de proveer alguna forma de localización si llegara a escaparse. Pero también identifica por si se mezcla la mascota junto con otras de la misma especie, saber ubicar exactamente cuál es la suya, cuál es la de la persona que justamente está paseando o viajando con su mascota. Pero el hecho de estar experimentando en humanos es lo que crea la novedad. Y en ese sentido la aplicación está más allá de lo que nosotros podemos imaginar hoy en día. Por ejemplo, visitando a una hermana amiga en los Estados Unidos de Norteamérica, donde su hijo tiene una condición especial de salud, que justamente con frecuencia y de manera súbita se le desploma el nivel de glicemia, pudimos ver cómo le implantaron los médicos de manera subcutánea un dispositivo que no solo puede rastrear los niveles de glicemia en la sangre, sino que cuando hay una caída súbita de la misma puede regular, puede ir reparando en esos casos específicos. Así que el uso de dispositivos que contienen chip y microchip está más en uso de lo que nosotros nos imaginamos ya dentro de la ciencia médica, cuando las personas están desafiadas ante una situación de emergencia, una situación de urgencia, le da frecuentemente la bienvenida a cualquier tipo de dispositivo que tienda a prolongarle la vida y que pueda de alguna manera regular lo que tiene que ver con su salud. Esto de practicar en humanos crea grandes desafíos, sobre todo lo que tiene que ver con un microchip que pueda tener toda la información de la persona en cuanto a su salud orgánica, que pueda servir también como almacenamiento de datos en lo que tiene que ver con el mundo financiero, porque déjenme decirles que en Suecia es donde más se ha avanzado en este sentido. No el único país, pero es donde más se ha avanzado, debido al hecho de que en Suecia se está desapareciendo prácticamente el dinero físico, lo que tiene que ver con el efectivo. En el último año, menos del 0.5% de las transacciones se realizaron con dinero efectivo, lo que indica que casi el 100% es con transacciones que se hacen en línea, transacciones online, transacciones que tienen que ver mayormente con dispositivos electrónicos, y este microchip que algunos ya en el mismo Suecia, cuando esto se llevó para presentarse al mercado, de un solo golpe más de 3.000 personas se implantaron este microchip con el que ya pueden realizar transacciones comerciales, con el que pueden entrar a sus computadoras sin necesidad de colocar una clave, con la que pueden hacer múltiples transacciones sin tener que utilizar las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, entre otros tipos de mecanismos que han ido quedando en desuso ya en los países donde esto se está practicando. Este tipo de dispositivos, entre los desafíos que crea, es el que muchas personas piensan que puede traerle daños en su salud, el rechazo del organismo ante estos dispositivos cuando son insertados, debido a que es una sustancia extraña en el organismo. Sin embargo, los que están trabajando en estos aspectos han estado tomando en cuenta la presencia del sistema inmunológico para cuando esto se inserta que no haya una reacción. Por lo menos eso es lo que los promotores de esos chips para humanos están presentando ante la comunidad internacional. También dicen que estos dispositivos no son receptores de señales, por lo que en alto grado se impide el daño al organismo y solo emiten señales. Ya en el mismo Suecia, en Estocolmo, la principal compañía de trenes ha estado utilizando solamente este sistema de chips para lo que tiene que ver con los boletos que las personas utilizan, con los tickets para desplazarse de un lugar a otro, por lo menos internamente, dentro de lo que es el área metropolitana. Ya la persona que antes recolectaba por el pasillo del tren lo que eran los tickets, ahora lo que va es con un smartphone,
que tiene una aplicación especial para ello y hace que la persona acerque su mano, y cuando el lector entonces enfoca a menos de 1 metro sobre este dispositivo, ya la persona ha pagado lo que tiene que ver con su boleto en el tren. Así que la parte que tiene que ver con la ciencia, la aplicación que está teniendo en diferentes lugares, en la salud, en lo financiero, está a pasos agigantados lo que tiene que ver con la aplicación de un chip, de un microchip, no solo en Suecia, también Alemania, Estados Unidos en algunos casos, en algunas empresas, Australia, Nueva Zelanda, son países que van a la vanguardia en lo que tiene que ver con este tipo de dispositivos utilizados. También se está probando con éxito y lo que tiene que ver con los desafíos que algunas personas tienen para la aplicación de esto, crea cierta reticencia que impide el avance a mayores pasos de lo que tiene que ver con la implementación de un chip. Hay personas que no solo están argumentando lo de la salud, algunos en el campo religioso están tratando de amotinarse contra situaciones o contra aplicaciones como esas, porque entienden que esto atenta contra una creencia muy importante, entienden ellos, sobre todo lo que indica la marca y el número de la bestia, el número 666, es una de las cosas que ha hecho que haya un mayor nivel de reticencia en aceptar esos cambios. Estamos, sin embargo, viviendo nosotros ahora mismo en una época, en un momento donde hay un cambio de paradigma global, un cambio que se está operando ante nuestros ojos. Ahora mismo la mayor parte de los trabajos, la mayor parte de las transacciones, de las reuniones de empresas, de las reuniones y cultos de iglesia, la mayor parte de las interacciones que la gente está realizando, incluso las compras, todo está ocurriendo a través de plataformas digitales. Así que estamos en presencia de un cambio paradigmático que fácilmente puede llevar a que las personas le den la bienvenida a un fenómeno como lo que tiene que ver con la implementación de un chip, a pesar de los desafíos, a pesar de la oposición de grandes grupos de personas que van desde el área de la salud, las medidas restrictivas, el aspecto ético, las medidas de seguridad, porque de paso la gran cantidad de información que contienen estos microchips que se instalan en el área subcutánea de las personas, poseen informaciones que a veces maneja la empresa donde la persona está trabajando. Muy bien, cuando las personas tienen que desplazarse de una empresa a otra, estamos diciendo en el momento que hubo la interrupción energética, cuando tienen que irse de un empleo a otro al ser despedidos, ¿quién se queda con el banco de información? ¿O tendrían que implantarse otro microchip en ese sentido? Así que el desafío es grande en lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Otros piensan, como ahí está toda la información financiera de la persona y a veces informaciones hasta de empresas, podría ser el objetivo de muchos delincuentes para robar. No necesariamente porque vayan a intentar cortarle la mano o los dedos donde tenga implantado el chip o microchip, sino porque pueden inventarse dispositivos. Recuerde que el crimen organizado también maneja la informática. Podrían inventarse dispositivos para robar la información con solo estar a cierta distancia de la persona que posee este chip o este microchip. Y en ese sentido podemos recordar cómo las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito han sido clonadas por lo que tiene que ver con la delincuencia cibernética. Así que en todas las áreas tienen debilidades, aplicaciones. Sin embargo, todo esto simplemente crea el marco de donde queremos nosotros llegar en la parte cómo afecta esto, lo espiritual, lo religioso, los desafíos que tiene que ver en el campo de la verdad, lo que tiene que ver con la implementación del microchip. En el mundo del protestantismo, los diferentes grupos protestantes, los grandes grupos tradicionales de iglesias protestantes, tienen el concepto, creen que el chip es la forma como el anticristo cuando haga su aparición en el mundo, porque para el mundo del protestantismo, para los principales grupos protestantes tradicionales, el anticristo aún no ha hecho su aparición, sino que estaría en el futuro y que aparecería luego de ocurrir un rapto, donde la iglesia desaparecería e iniciarían, según
7 años de gran tribulación, años en lo que estaría gobernando el anticristo. Los 3 primeros años y medio, indica esa creencia del mundo protestante, los 3 primeros años y medio sería un periodo de paz, de calma, donde la gente tendría oportunidades, pero los últimos 3 años serían de pura tiranía, en donde especialmente se estaría oprimiendo al pueblo de Israel, al pueblo judío. Esa es la creencia que en el mundo del protestantismo tradicional, donde consideran que la marca de la bestia es literalmente la implementación del número 666, del número 166, que sería colocado así como cuando una persona se hace algún tatuaje, solo que este estaría de manera digital dentro del chip, que pudiera estar en la mano o pudiera estar en la frente, haciendo alusión a que la Biblia destaca que la marca estará en la mano derecha o en la frente. Esos son los conceptos que hay protestante tradicional con relación a lo que es la marca de la bestia. Creen que es algo literal que será colocado. Hace algunos años decían dentro de esos mismos grupos que una gran máquina, una gran computadora llamada la bestia, así llegaron a describirla, llamada la bestia, esa mega computadora sería la que estaría dirigiendo todos los chips o microchips que estén insertados en las personas que finalmente los reciban. Esos son los conceptos que hay en el mundo religioso y que hoy en día han copado prácticamente las redes. Es el concepto que ha llegado a tantas personas y que ha permeado incluso dentro de personas que conocen lo que es la profecía bíblica para los últimos días. Personas que dicen conocer la verdad han sido permeadas por estos conceptos, porque viviendo nosotros en la era de la informática, en la era de la comunicación, todo lo que se promueve, todo lo que se envía a través de las redes, a través de las plataformas digitales, tiene una gran influencia sobre las personas. Crean una predisposición en la mente del estudioso, incluso de la Biblia, para que ya vaya con un concepto elaborado acerca de lo que tiene que ver con la marca de la bestia, de lo que tiene que ver con el anticristo. Estos son los conceptos más generales y más populares que usted puede encontrar incluso al buscar esa palabra en la internet, en la red. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque la Biblia es la autoridad en el tema de la marca de la bestia, del 666. O sea, la autoridad en el tema de la marca de la bestia, del 666, no puede ser la tecnología, la cual tiene su aparición solo en una época de la historia, a partir de una época. No puede ser tampoco la filosofía, no puede ser la política, no puede ser la sociología. El concepto de lo que es la marca de la bestia tenemos que buscarlo en la Biblia, porque la Biblia es la autorizada a decirnos a nosotros en qué consiste realmente la marca de la bestia, en qué consiste lo que tiene que ver también con la señal de Dios. Y en ese sentido tenemos que decir que Dios es el que toma la iniciativa, tanto al colocar una señal en su pueblo a lo largo de la historia. Vamos a ver ahora cómo en episodios bíblicos en el pueblo de Dios, Dios ha tenido una señal específica para una época, de repente Dios tiene otra para otra época y así por el estilo. Sin embargo, Dios fue el primero que le puso una marca a los desobedientes. Dios dio esa señal clara en el libro del Génesis. En el capítulo 4, encontramos cómo Dios coloca una marca en Caín, en el capítulo 4 del Génesis, en los versículos 15 y 16. Usted puede encontrar cómo Dios le coloca una marca a Caín, como una marca de la desobediencia que Caín había realizado, y es el momento a partir del cual Caín, aunque se va con una promesa de Dios para que no lo maten, no hagan venganza por la sangre que él había derramado de su hermano Abel, a pesar de eso, tan pronto él recibe la marca, este desobediente, él se aleja de Dios. La Biblia dice que él se aleja de Dios, se fue a vivir en un lugar lejos de Dios, apartado del Edén, que todavía estaba en la tierra, como una señal de la misericordia de Dios, en torno al cual era donde se realizaban los cultos, la adoración y el sacrificio, que se presentaba también por la culpa, por el pecado, delante del Señor. Así que el primero que recibió una marca de desobediencia fue Caín. Y eso debe llamarnos a la atención. ¿Por qué los desobedientes reciben una marca?
Eso nos dice a nosotros que lo que tiene que ver con el concepto de marca de la bestia, con el 666, con el nombre de la bestia, tiene que ver básicamente con la desobediencia. Y que los grupos que recibirán la marca son grupos desobedientes, no grupos de personas que por miedo a un artefacto electrónico, a un dispositivo, como lo es un chip o un microchip, que por eso sería que estarían recibiendo la marca. No, la marca tiene que ver con desobediencia. Desde el principio de la humanidad lo está en el caso de Caín. Y tiene que ver tanto con desobediencia que tan pronto Apocalipsis 13 habla del nombre de la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia, el 666, inmediatamente en el capítulo siguiente, el capítulo 14, presenta al pueblo que le hace oposición a la bestia, el pueblo que se mantendrá firme a la adoración a Dios, y dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 2, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que en oposición a los que recibirán la marca de la bestia, la marca de la desobediencia, aparece en contraposición el grupo de fieles de Dios que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que podemos ver que la marca tiene que ver básicamente con desobediencia a Dios, no desobediencia a una medida que imponga un sistema político, un sistema que de alguna manera intente dar medidas de salud, medidas económicas, controlar el flujo económico. No necesariamente todas las medidas que tienden a controlar provienen de un sistema que busca dar lo que es la marca de la bestia, ya que la primera marca desobediencia. La primera marca la recibió Caín. Veamos algunos detalles que posee Caín, que son los que tienen los desobedientes también en el tiempo del fin. Caín no era un hombre. El concepto que también está en el mundo del protestantismo tradicional, aún del mundo evangélico general, es de que el anticristo será un hombre ateo, un hombre perverso ateo, que perseguirá mayormente al pueblo judío, y que ese será el anticristo. Sin embargo, la Biblia destaca que el anticristo es un poder religioso. Es un poder que todo su accionar es religioso. Y el primer hombre que recibió la marca de desobediencia, como estamos mirando, es Caín. Y Caín no era ateo, Caín era religioso. Y ofreció a Dios algún tipo de sacrificio que no fue el que Dios le pidió, lo hizo a su manera, similar al mundo religioso de los últimos días, la cristiandad en los últimos días, donde también le rinden una adoración a Dios, pero no como Dios lo pide. No en el día que Dios lo pide, no como Dios lo pide, no tiene la liturgia que presenta la palabra, que debe ser un culto racional, que debe adorar a Dios en el espíritu, pero también en el entendimiento, sino que le da más rienda suelta a lo que tiene que ver con las emociones, no presta atención a lo que dice la palabra, cuál es el concepto bíblico. Por eso la Biblia dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso la Biblia dice, planteábamos antes de la interrupción energética nueva vez, por eso la Biblia presenta que nuestra adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. O sea, la verdad tiene un papel destacado a la hora de nosotros adorar a Dios, a la hora de nosotros servir a Dios. Y esa verdad es la que se destaca en toda la Biblia cuando habla acerca de esta temática. Caín como simplemente religioso, un religioso que persiguió a un creyente y le dio muerte. De la misma forma, la Biblia destaca que el poder del anticristo no es una persona, no es ateo, es un sistema religioso, y que también como característica principal iba a perseguir a los hijos e hijas de Dios fieles a lo largo de la historia. Y hay un periodo de la historia que destaca el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, también lo hace en el capítulo 12, lo presenta Daniel también en el capítulo 7, un periodo que fue de hegemonía de ese sistema que se describe como el anticristo, un periodo de 1260 años, y eso ocurrió en la Edad Media. La masacre que hubo, los mártires que hubo en la Edad Media en manos del sistema religioso romano, estaba profetizado en la palabra, y por eso fue desde el año 538 hasta el año 1798, como vemos en la Biblia, los 1260 años de persecución de ese sistema. El mundo del protestantismo apóstata, de manera especial,
en los últimos años ha dado la espalda a lo que fue la creencia firme de todos los reformadores. Sí, esos hombres que arriesgaron su vida en la reforma protestante, como Martín Lutero, Zwinglio, Knox, Wycliffe, todos esos hombres estaban a una, todos los reformadores entendían que el poder del papado romano era el anticristo por la persecución que hizo de todos los siervos de Dios en la historia, porque todas las características eran aplicadas, todas, absolutamente todas, las prerrogativas de poder perdonar pecados, la prerrogativa de ser o estar en lugar de Dios, el perseguir a los fieles que no querían obedecer lo que tenía que ver con la idolatría, con los dogmas impuestos por Roma, todas las características, el mismo hecho de que era un poder romano, como la Biblia anticipaba que iba a salir justamente de ese imperio, lo iba a suceder. Así que todas las características de ese sistema que iba a imponer la marca para el tiempo del fin son descritas en la Biblia. Así que el anticristo no es un sistema nuevo que va a venir. El anticristo es un sistema que ya ha operado en la historia y por eso podemos tener la seguridad bíblica en lo que planteamos con relación a la verdad en cuanto a lo que es la marca de la bestia y a lo que es entonces la señal de Dios, en contraposición a la idea generalizada de que tiene que ver con un microchip insertado en la mano, insertado en la frente. Tenemos que hablar claramente de que no trasciende con relación a eso el concepto que está dentro de esos grupos religiosos, de que al implantar esto, después, según creen ellos, de que ocurra un rapto, después que desaparezca la iglesia, según sus creencias, y venga un sistema a imponer eso, a colocar el 666 en ese dispositivo, ese no es el concepto que presenta la Biblia, pero es un concepto muy popular y por eso tenemos que mencionarlo para que entonces podamos nosotros entender a la luz de la Biblia en qué consiste realmente la marca y en qué consiste lo que es la señal de Dios. Hay unas citas que queremos compartir en la palabra, porque es la Biblia la autorizada a decirnos a nosotros lo que tiene que ver con la marca y con la señal. Y en ese sentido, mire lo que Dios dice en el libro del Éxodo, capítulo 13, libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 13, el Señor hablándole al pueblo, hablándole a Moisés acerca de lo que sería una señal que debían ellos tener en la mano y en la frente. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Éxodo, específicamente el capítulo 13, versículos 16 y 17. Busquen su Biblia y vea estos términos, estos conceptos claros que presenta aquí el Señor. Libro del Éxodo, capítulo 13, específicamente vemos los versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Éxodo. Allí el Señor está hablando acerca de cómo debían ellos tomar la sangre, escuchen bien, la sangre del cordero que iban a sacrificar para colocarla en el dintel y en los postes de las puertas. Y Dios le dijo, esa va a ser la señal para protegerlos cuando pase el ángel de la muerte matando a los primogénitos en Egipto. Va entonces a hacer esa la señal que les asegure a ustedes que le dé una protección especial para no morir. Noten que en un momento de juicio sobre los impíos, que en ese caso eran encarnados por los egipcios, Dios tenía una señal para proteger a su pueblo. Señal que cuando la viera el ángel de la muerte iba a pasar de largo. De ahí nace la Pascua, que se menciona aquí en el capítulo 13 del libro del Éxodo. Así que de manera interesante Dios tenía una señal, como la tuvo en los días de Abraham. La señal en los días de Abraham fue la circuncisión. Fue la señal que se utilizó en aquel entonces, una señal para el pueblo de Dios, que duró muchos siglos. También luego se presenta lo que tiene que ver con la señal de la sangre en Egipto para proteger a los hijos de Dios fieles. Y ahora entonces, ya en la parte final de la historia, donde Dios ha definido una señal clara para cuando vengan los últimos juicios, para cuando se derrame la ira de Dios durante el tiempo de la gran tribulación, Dios tiene una señal para su pueblo. Así en Apocalipsis, capítulo 7, Dios presenta la visión de 4 ángeles que están reteniendo los vientos, y esos vientos representan la gran tribulación que se va a desatar sobre el mundo. Y Dios da una orden mediante un ángel que sale del oriente diciendo, no desaten los 4 vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que Dios decide, antes de que llegue la gran tribulación, colocar un sello sobre sus hijos e hijas fieles para que no tengan que sufrir ni padecer en la ira que se derramará durante la gran tribulación.
Será un periodo del cual Daniel dice, un tiempo de angustia cual nunca fue. Y Dios, antes de entrar en ese periodo de angustia, sella a sus hijos. Un sello que los protegerá, los resguardará de la destrucción final. Y esa señal que Dios colocará sobre sus hijos e hijas fieles, Dios la destaca a lo largo de las Escrituras. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, el libro de Ezequiel capítulo 9, Dios le dice a Ezequiel que vea en visión cómo Dios le da la orden a un ángel para que coloque un sello en la frente de los siervos de Dios que no están cometiendo abominación. La abominación de la idolatría, la abominación de la adoración al sol que se menciona en el capítulo anterior, en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y Dios le dice, los que no están participando de la adoración falsa, los que son fieles a mí, dice el Señor, ponle una señal en la frente para que sean protegidos. Y a los otros que no tengan la señal, todos deben ser aniquilados, todos deben ser muertos. Y entonces, cuando Ezequiel ve esa visión, uno queda impresionado. Porque uno dice, entonces el que no tenga la señal de Dios va a morir. El que no tenga la señal de Dios va a tener la marca de la bestia. Y en efecto, ¿y cuál es la señal que Dios le mostró a Ezequiel? Cuando Ezequiel, 11 capítulos después del capítulo de la visión de la señal que está en el capítulo 9, en el capítulo 20, Ezequiel 20:20, el Señor entonces le dice, y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. En el versículo 12 repite lo mismo. O sea, Dios recalca a Ezequiel, que fue el que tuvo la visión de la señal que va a proteger a los siervos de Dios cuando llegue finalmente la ira divina en el gran tiempo de tribulación, que la señal que Dios colocó sobre sus hijos fieles tiene que ver con la adoración, y más que con la adoración, con el día que marca la razón por la que adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? El cuarto mandamiento dice que adoramos a Dios porque en 6 días Él creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No es por casualidad que el mundo religioso que ha abandonado el cuarto mandamiento, que es el único que comienza diciendo acuérdate, y lo han olvidado, justamente en ese mundo religioso, hoy en día están ellos emparentados con la teoría de la evolución, para poner un caso. La mayor parte de los religiosos creen en una creación progresiva, creen en una evolución teísta, le llaman ellos, una evolución donde Dios está presente, pero donde todo se va formando por evolución. ¿De dónde vienen esos conceptos? Esos conceptos vienen de haber abandonado el único monumento de la creación, que es el mandamiento número 4, el mandamiento del sábado. Cuando Dios terminó de crear todo y vio que era bueno y en gran manera, dice el libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 3, dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra, entonces Jehová reposó el séptimo día, bendijo el séptimo día y lo santificó. Fue un monumento conmemorativo de la creación, de no haberse abandonado el cuarto mandamiento, que recuerda la observancia del sábado, día en que Dios celebró la creación. En el mundo el ateísmo sería poco conocido, porque habría un monumento recordativo de que el Creador es aquel que vive y reina por toda la eternidad. Justamente dar la espalda al monumento recordativo de la creación es lo que ha hecho que en el mundo cristiano, llamado cristiano, estén justamente aceptando todo lo que tiene que ver con esas teorías mezcladas con creacionismo, pero al fin y al cabo son teorías de evolución. ¿Y cuál es el problema de esa teoría? Alguien podría decir, ¿cuál es el problema de que un cristiano crea en la evolución? Sencillo, el cristiano que cree que el mundo fue creado por evolución está a solo un paso de creer que Dios tampoco existe. Porque si lo que vemos, si la creación no fue mano ni obra del Creador, del Dios Todopoderoso, ¿qué papel juega Dios en la creación? Y de ahí se caen todas las demás creencias y doctrinas. Si no fue Dios el creador, ¿qué autoridad tiene entonces Dios de llamarme a un juicio para pedirme cuenta si Él no fue que me creó, si yo vine a la existencia por evolución? Y eso solo por poner un caso. Todos los conceptos que tienen que ver con la señal que Dios dejó para su pueblo, que constituyen el cuarto mandamiento, el mandamiento que habla de acuérdate del día de sábado para santificarlo, dicen claramente por qué la señal de Dios tiene que ver con eso. Por eso tenemos que responder ante la pregunta que algunos se hacen: ¿afectará el chip
¿Afectará la instalación de un microchip a los creyentes, a los cristianos? De la respuesta clara es no. No le afectará en lo que tiene que ver con sus creencias. No le afectará en lo que tiene que ver con la marca o la señal que van a recibir. Porque la marca, ya vimos, desde el momento que se le colocó a Caín, es una marca a los desobedientes. Una marca de desobediencia. Y la señal tiene que ver con la lealtad a los mandamientos de Dios, y es lo que destaca la Biblia, que es la autoridad para este tema. Y entonces un creyente puede decir, bueno, está bien, ya yo veo que no tiene que ver con la marca de la bestia, pero ya que se ha sonado tanto, ya que se ha creado este temor ante un chip, cuando vayan a implantarlo, ¿debo entonces yo aceptarlo? Mire, no será tan sencillo como nosotros anticipamos ahora. Mire ahora cómo las medidas, debido al coronavirus, debido a esta pandemia y a esta crisis global, las personas han adoptado medidas y cosas que antes no estaban dispuestas a aceptarlo. ¿Quién estaba dispuesto antes a encerrarse en su casa durante tantos días solamente en caso donde afuera hay un enemigo microscópico llamado COVID-19 que está atentando contra la salud, cobrando vida, y la gente ha estado dispuesta? O sea, esto muestra que los momentos de crisis e incertidumbre crean la base para los cambios de paradigma, los cambios que se han generado en nuestra sociedad. Tenemos que decir, todas estas interrupciones que definitivamente el enemigo provoca en estudios como estos, donde la gente recibe una luz especial de lo que dependerá su destino eterno, hay una razón para que el enemigo realmente esté revuelto, no esté tranquilo un día como hoy, pero ya el enemigo está vencido en el nombre de Cristo Jesús, y su palabra continuará llegando a cada persona que con corazón sincero quiere conocer esta luz y conocer esta verdad. Así que estamos diciendo, estamos describiendo que lo que tiene que ver con la implementación de un microchip, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la marca de la bestia, debido a que vulnera, que tiene que ver con la privacidad, a que vulnera lo que tiene que ver hasta con la seguridad de las personas, no será adoptado en una forma sencilla y fácil. El mundo entrado en crisis similar o peor a la que estamos viviendo ahora, se verá bajo la obligación, bajo la necesidad de adoptar sistemas como estos, que aunque no tienen que ver directamente con recibir la marca o con recibir la señal, pero sí pueden proveer lo que es la forma de una localización fácil a una persona. Pero nosotros hoy en día en el mundo no necesitamos tener un microchip insertado en el cuerpo para ser fácilmente localizados. Hemos visto cómo aquellos mecanismos que rastrean aún en la oscuridad del bosque, cuando hay guerra, que tienen miras infrarrojas, que a través de rayos X, a través de láser, pueden ubicar cualquier cosa que se esté moviendo en una montaña, en un bosque, todo sería fácilmente localizado. Así que si entramos en una época donde el sistema económico, careciendo ya de dinero físico, dinero efectivo, habiendo desaparecido o disminuido sustancialmente el uso de tarjetas de crédito, de débito, obliga a las personas que para poder tener acceso a dinero, al dinero que le van a pagar de la empresa, a tener mecanismos para poder comprar, para poder movilizarse, para poder pagar el transporte, si esto tiene que ver necesariamente, la humanidad estaría ante una situación que tiene que tomar una decisión consciente, pero la decisión no tiene que ver en base a que esto represente una amenaza contra la integridad espiritual, porque para nada afectaría lo espiritual. Y entonces tenemos que pensar bien en claro que Dios, que ha decidido proteger a sus siervos fieles bajo cualquier circunstancia, aunque puedan tener un localizador como hoy lo tienen en los celulares, que tienen localizadores y que una persona con un teléfono puede ser fácilmente ubicada en cualquier lugar, pues Dios proveerá la protección especial para sus hijos en un momento de persecución, en un momento de privación, y tampoco tendremos la necesidad, si se implementa un sistema económico donde esta sea la única forma de compra y venta, tampoco tendremos la necesidad de nosotros tener que ceder ante un poder que nos obligue a adorar en contra de los dictados de nuestra conciencia. Así que básicamente lo que tiene que ver con las presiones que se cifrarán en torno a la instalación de un microchip, número uno, no tienen que ver nada con aspectos espirituales, con aspectos religiosos, pero sí en el orden comercial crean una presión en el ser humano con la parte más sensible. Note, por ejemplo, el chip que tiene que ver con asegurar
que solo los que tengan, por ejemplo, un dispositivo como eso, puedan tener acceso a algunas cosas. Vamos a pensar en algo. Alguien puede pensar en una mezcla de esto con lo que nosotros creemos bíblicamente. Si solo le implantan el chip a los que estén dispuestos a aceptar la adoración en domingo, la adoración del domingo, aceptar la ley dominical, si solamente esas personas van a recibir el chip y nosotros no queremos adorar el domingo, no aceptar el chip, por ejemplo, ¿cuál sería entonces el desafío para los que tienen el chip? Si los que recibirán el chip finalmente son los que sí tendrán, los que no podrán entonces tener acceso a ciertas facilidades. ¿Para quién será el desafío? O sea, piensen en el cuadro lógico. Si de repente el sistema de la bestia, cuando imponga la ley dominical, junto con los Estados Unidos de Norteamérica, como indica la profecía, decide colocarle un chip especial para tener los beneficios de compra, de venta, solamente a los que lo adoren a ellos, automáticamente usted no tiene problema con eso. No porque usted no recibe el chip, sino porque usted no va a adorar ese sistema. Y como usted no va a adorar ese sistema, no va a aceptar nada que provenga justamente de ese sistema, lo cual contribuiría a usted decirle al sistema que sí, que usted está de acuerdo con ellos. Así que cualquiera de estos cuadros posibles que se den en la humanidad en la hora de instaurar un nuevo orden mundial, en el que el anticristo, en el que el poder de la bestia defina la manera que se va a manejar la economía, nosotros tenemos que estar claros. Nuestra lealtad a la ley de Dios es lo único que va a definir si tenemos la señal o tenemos la marca. Por eso el Señor dijo en Isaías: ata la ley, sella el testimonio entre mis discípulos. La ley de Dios es la que es sellada tanto en la frente como en la mano. ¿Por qué en la frente y no un microchip? Es lo que define en la frente lo que tiene que ver con la señal de Dios y el negarse con lo que tiene que ver con la marca de la bestia. Porque el Señor ha dicho: estas palabras y esta ley que te he escrito, que te he dicho, siempre estarán como frontal entre tus ojos, siempre la llevarás en la frente, como indicio del pensamiento, tener presente la ley de Dios. Como dice el Salmo 1, de los que guardan la ley de Dios, dicen: la ley de Dios meditan de día y de noche. Y lo mismo entonces con relación a aceptar mandamientos de hombres, mandamientos que no tienen la credencial divina, como lo es un falso día de reposo, lo cual constituiría ciertamente una marca de ese sistema de la bestia, que de hecho, dentro de los escritos de ese sistema de la iglesia romana, ellos mismos dicen que la marca de su autoridad es que ellos fueron capaces de cambiar un mandamiento como el sábado, el cual los protestantes, dice ellos, los protestantes que dicen creer en la Biblia, han seguido esa costumbre con la que salieron de Roma en la Reforma Protestante. Y esa es una marca en la que ellos están aceptando la autoridad del poder romano, de la iglesia romana. Así que ellos mismos dicen que esa es su marca y definitivamente lo constituye porque está en contraposición con lo que la Biblia dice que es la señal. Siempre que usted quiera un concepto claro de lo que tiene que ver con la marca de la bestia o la señal de Dios, vaya a la Biblia. Es la Biblia la que nos asegura si estamos del lado correcto. No tiene que ver con otros conceptos que puedan aparecer con teorías de conspiración ni nada por el estilo. Pero como el enemigo crea confusión, puede realmente haber confusión en esta recta final de la historia con esta temática de lo que es el chip. Porque ya se ha creado todo un ambiente, como decíamos hace un momento, y el temor de la gente le ha llevado incluso ahora mismo. Escuchaba ayer, veía un grupo que hablaba acerca de que la vacuna que ya están trabajando, están elaborando para el coronavirus, que en esa vacuna es que van a estar implantando esto del chip y esto de la marca, y promoviendo ese tipo de cosas va a hacer que mucha gente se niegue a aceptar la vacuna. Y entonces podríamos llegar a la conclusión: ¿cuál será la amenaza para las personas? ¿A qué la gente le va a tener miedo? ¿Es al coronavirus que puede matarlo o es a una vacuna que realmente lo que viene es a tratar de inmunizar a las personas solo por el hecho de crear un ambiente, de crear una oposición, considerando que ahí es donde va a estar la marca de la bestia, cuando la Biblia no autoriza a considerar que será algo así, algo tangible? No tiene que ver con algo tangible, como una vacuna, como un chip, como estamos mirando. Tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios y especialmente manifestado en un mandamiento
que ha llegado a ser, como Dios lo dijo, una señal, porque todos los demás religiosos están a una en lo que tiene que ver con darle la espalda a ese mandamiento. Así que definitivamente tenemos que entender con relación a esta verdad que tenemos que aferrarnos a la Biblia. Y aunque haya confusiones en ese sentido, aunque haya confusiones y haya personas que no quieran aceptar lo que tiene que ver con esto, si viene impuesto y diciendo esto es solo para los que van a adorar en domingo, nosotros nunca vamos a negar la verdad. Para los que tienen miedo de si se da ese cuadro, no vamos a abandonarlo, no vamos a negar nuestra fe diciendo que sí, aunque estemos haciendo otra cosa. No, nos mantendremos fieles a la verdad de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Amén. Pero tenga claro que la señal de Dios tiene que ver con obediencia a sus mandamientos, a todos. Y la marca de la bestia tiene que ver con la desobediencia, ya sea que reciban o no reciban un microchip, ya sea que reciban o no reciban una vacuna, ya sea que le instalen o no un dispositivo en el cuerpo, cuando ya en el mundo hay muchas personas que viven con dispositivos, algunos con razones directas de salud, otros con mecanismos que tienen que ver con seguridad, asuntos para bloquear acceso o entradas a algunos lugares. Y no son personas que poseen ningún tipo de marca. Son personas que si obedecen la ley de Dios están del lado correcto en el conflicto. Y no tenga temor de que usted tendría algo con lo cual podrían a usted ubicarlo, apresarlo, ni nada por el estilo, porque ya la humanidad es una gran aldea nada más. La internet, lo que tiene que ver con la globalización, ha convertido el mundo en una cuadra donde todos somos vecinos. Y donde nada está lejos, absolutamente ningún lugar está distante, donde se puede accesar a cualquier lugar. La razón por la que Dios no va a permitir que nos encuentren cuando llegue la huida, cuando tengamos que abandonar las grandes ciudades y refugiarnos, es porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y bajo esa sombra no penetrarán ni los rayos infrarrojos, ni los rayos láser, ninguna mira telescópica, nada podrá penetrar ese lugar. Podrán pasar por el lado buscando a los hijos e hijas de Dios, pero no los encontrarán, porque nuestra protección, nuestra seguridad está en Jehová de los ejércitos. Por eso dice la palabra, que mucha paz tienen los que aman su ley, los que obedecen, y no hay para ellos tropiezo. Y por eso define la Escritura entonces claramente que los que se opondrán al anticristo, a la bestia y a la marca, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesús. Mi amigo, mi hermano, que Dios te ayude a mantenerte firme en lo que es el concepto que presenta la Biblia con relación a lo que es la marca, a lo que es la señal, la obediencia y la desobediencia. El principio de Dios no cambia en ese sentido. Su señal siempre estará sobre los obedientes, como ocurrió con Abraham cuando le dio la señal de la circuncisión, como ocurrió con los israelitas cuando le dio la señal de la sangre para protegerlo de la destrucción del ángel de la muerte, como ocurre en el libro de Ezequiel cuando proyecta la destrucción que ocurrirá al final del mundo, cuando en el tiempo de la gran tribulación los juicios de Dios caigan sobre los desobedientes. La señal que Dios ha provisto para nosotros, esa señal de obediencia, nos librará y nos protegerá de los juicios divinos. Si por alguna razón habías estado militando en algún lugar, en algún cuerpo religioso que no conocía esta verdad y ahora has abierto tu corazón a esta verdad de Dios, quiero invitarte a tomar una decisión firme de parte de los mandamientos de Dios, de parte de Jehová de los ejércitos, que recuerden lo que el Señor Jesús dijo, que por aceptar la verdad algunos se encontrarían enemistad hasta dentro de su propia casa. Jesús así lo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa, como ha ocurrido con tantas personas, como ocurrió incluso cuando yo acepté esta verdad, que la oposición surgió dentro de la casa, donde el catolicismo era lo que estaba dominando. Sin embargo, Dios ha llevado el conocimiento de la luz y ha estado atrayendo a su pueblo desde ese tiempo, hace 30 años, cada día ha estado uniendo a su iglesia los que han de ser salvos. Así que definitivamente hoy te invito a correr el riesgo de aceptar la verdad, llevar la cruz y seguir a Cristo, porque la verdad de Dios tiene un peso específico que demanda de ti una decisión. Y el Señor Jesús dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Busca a Jehová y su verdad mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Pronto la puerta de la gracia se cerrará
y los que queden afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios te ayude a tener la determinación, el valor de dar los pasos para salir de la zona de peligro y venir a la zona de seguridad en Cristo Jesús, donde la señal de Dios te librará de poseer la marca y por ende a tener que recibir al final las 7 postreras plagas. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, mantente firme en la fe y siempre acepta lo que es parte de la palabra profética más segura. Que Dios te bendiga. Hoy queremos, al finalizar, luego de agradecerles por su atención y por estar allí junto a nosotros, queremos agradecerle de manera especial por estudiar la palabra junto a nosotros. Queremos nosotros también darle lugar a algunos comentarios, algunas palabras que están también algunos amigos allí expresando. Quisiéramos escuchar algunas de las cosas que están allí comentando. ¿Qué nos dice? Dice Ángel Mera Ortiz, pero si uno se puede poner el chip, entonces, ¿qué prueba uno va a pasar? ¿Será fácil salvarse? Oh, muy interesante esa pregunta de Ángel. Nota lo que ocurre, Ángel. Es que la prueba no será por tener un dispositivo. Y repito, de chip y microchip tenemos en las tarjetas de crédito, de débito, y esto no es para que alguien ahora se deshaga de las tarjetas y piense que eso es algo satánico. No, es una forma comercial. Tarjetas de crédito, de débito tienen chip, el celular tiene chip, casi todo lo que nosotros utilizamos. Hasta el hands-free que utilizamos para no tener que tener en la mano el celular cuando conducimos, todo eso tiene dispositivos, todo eso tiene chip y microchips. Sin embargo, nosotros no nos hemos puesto alérgicos a esas cosas de no voy a usar esto, a menos que sea de los grupos como los Amish en Estados Unidos, que no usan nada de tecnología, que no quieren usar nada, absolutamente nada. Nosotros estamos incorporados en la sociedad donde los medios de comunicación, donde los medios económicos, nosotros los utilizamos. Sin embargo, eso no significa que nosotros estemos pasando una prueba específica por eso, como tampoco lo van a pasar aquellas personas que por razones de salud o la que sea, tienen ya insertado o se insertarán o lo utilizarán como forma comercial. Eso no constituye la prueba. La prueba vendrá cuando se prohíba guardar el primer día de reposo y se obligue a guardar el primero. Obligando a guardar el primero y prohibiendo el séptimo es donde vendrá la prueba, porque allí está la señal de lealtad. Con recibir, con portar, con tener un chip, ya sea externo o subcutáneo, con eso no se está desobedeciendo a Dios en nada, y la Biblia está ahí. Si hay alguna forma de demostrar lo contrario, la Biblia está ahí. Pero nosotros, desobedeciendo el claro mandamiento que dice, acuérdate, ahí sí estamos en desobediencia. Y ahí sí entonces la prueba viene. La prueba de lealtad siempre tiene que ver con los mandamientos del Creador, con la adoración a Dios es que tiene que ver siempre, como ocurrió con los jóvenes hebreos, que no quisieron adorar la imagen porque adoraban al Creador, adoraban al verdadero Dios. Y la señal, el monumento recordativo de la creación, ya hemos visto que tiene que ver con el 4º mandamiento. Es el único que refiere y habla del que creó el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que la prueba nadie la va a tener por asunto de un chip, de un microchip. Nadie la tendrá por eso. Y como ocurre ahora, hay personas que no usan tarjetas. Hay gente así que no usa, no dejará de vivir durante el tiempo de vigencia. Y si alguien no acepta, eso viene como medio económico. En el caso hipotético que así ocurra y alguien no lo quiere usar, por eso tampoco dejará de existir durante ese periodo. Así que sencillamente estamos hablando y destacando la proyección de cómo van los eventos a nivel mundial y lo que tiene que ver realmente con la marca y con la señal de Dios, tal y como lo expresa la Biblia. Así que esperamos que pueda estar claro en ese sentido y que tu lealtad a Dios, tu prueba y aún la persecución vendrán es por guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que enseña Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12 es lo que enseña la palabra. Aférrate a lo que dice la palabra. Yo sé que después de que tantos conceptos han polulado en el ambiente, después que tantos conceptos han bombardeado la mente, la gente está predispuesta. No es fácil cambiar conceptos de la noche a la mañana. Y después que la gente ha puesto su mente con ciertos preconceptos, se necesita del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, del poder divino para uno resetearse y aceptar solo lo que dice la Biblia, solo lo que dice la palabra y permear todo, probar todo por la Biblia, como Jesús probó
incluso su ministerio como Mesías, mostrándole en las Escrituras lo que de él decían. Así es que se convence con la palabra, con lo que dice la Biblia. Así que no tengan temores que generen otras cosas en el mundo, sino sean fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Oremos en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar este tema, ver las implicaciones, ver las proyecciones que en este sentido se realizan a nivel global, ver la verdad bíblica, en qué consiste realmente la marca, en qué consiste la señal de lealtad, cómo tú has tenido a lo largo de la historia siempre un pueblo que recibe una señal para ser protegido y que esa señal siempre tiene que ver con la obediencia a tus mandamientos, cómo tú colocaste una marca en Caín, el primer desobediente, y desde allí los religiosos que te desobedecen son los que tienen una marca. Gracias por mostrarnos cómo el último desafío, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, tendrá que ver con la lealtad a tus mandamientos, de los cuales has dicho en tu palabra que el que guarda a todos pero ofende uno, se hace culpable de todos. Señor, que ninguno de los amigos y hermanos que en este momento se han conectado, ninguno recibe el juicio divino ni la ira divina por estar dentro de los desobedientes a tus mandamientos, sino que todos sean resguardados al abrigo del Altísimo, porque guarden tus mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, gracias por el estudio de hoy. Responde cada oración, cada petición, te rogamos, que hemos leído, que hemos presentado. Te pedimos especialmente por ese niño que tiene esa situación especial de esa muerte cerebral. Esteban, visítale, Señor, y si es tu voluntad, dale ese toque sanador con tu mano poderosa y que pueda recuperarse, Señor, si es tu voluntad. También acompaña a su familia en estos momentos para que en medio de tantas diligencias y tanto apuro puedan sentir la gracia divina y que tú le dices que estás a su lado fortaleciéndole. Cuida de cada amigo y cada hermano que se ha conectado con nosotros y que mañana podamos estar juntos para estudiar una vez tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Será hasta mañana a la misma hora.